Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Era una tarde tranquila en la campiña inglesa, y me encontré una vez más en compañía de mi viejo amigo, Hércules Poirot. Estábamos sentados en un pequeño salón de té llamado La Pequeña Dulzura, el tipo de establecimiento que atraía a viudas adineradas, debutantes demasiado perfumadas y, lo más importante para Poirot, a un respetable chef de pastelería. El propio detective inspeccionaba una tarta de limón con el escrutinio de un joyero que examina un diamante. «Mon ami», dijo, secándose la comisura de la boca con una servilleta almidonada. ¿Ves cómo brillan las natillas? ¿La simetría del entramado? Precisión, orden. Estas son las virtudes de la verdadera civilización. Tomé un sorbo de mi té y me reí entre dientes. ¿Te das cuenta, Poirot, de que solo estamos comiendo pastel? Me dio una mirada de dignidad herida. Pastel, Namberesto, Hastings, es arte. Me temo que el paladar inglés es demasiado indulgente con el bizcocho y la crema de mantequilla. Pero aquí es donde la pastelería se convierte en poesía. La habitación vibraba suavemente con las conversaciones y el tintineo de la porcelana fina. Fuera de los grandes ventanales, la luz del sol primaveral se filtraba a través de los árboles en ciernes. Por un momento fugaz, creí que podríamos pasar la tarde sin incidentes, sin misterio. Pero con Poirot la tranquilidad nunca duraba mucho. Sonó el timbre encima de la puerta del salón de té, y entró una mujer joven, con movimientos rápidos e inseguros. Llevaba un vestido azul pálido, elegante pero arrugado, como si se hubiera vestido apresuradamente. Sus guantes no combinaban. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse, casi con un grito ahogado, en Poirot. Se acercó con una urgencia sin aliento. «¿Señor Poirot?» Poirot se levantó inmediatamente e hizo una ligera reverencia. «Mademoiselle, usted tiene ventaja sobre mí. Mi nombre es Cecilia Harrow. Lamento mucho molestarme. Sé que esto es inusual, pero te reconocí por los periódicos y no sabía a quién más acudir». Miró nerviosamente al personal y luego se inclinó. «Es Lady Agatha Morecombe. Algo terrible pasó en su fiesta de cumpleaños, y ahora algo anda mal con ella». «Lady Agatha Morecombe», repitió Poirot, inclinando la cabeza. «Un nombre que no es desconocido en ciertos círculos. ¿N'est-ce pas, Hastings?» Asentí. «Una vieja familia, una propiedad enorme, muy privada». Cecilia se agarró al borde de la mesa. «Soy su asistente, y algo fue colocado en su pastel de cumpleaños, algo que...» La sacudió por completo. El ceño de Poirot se arrugó. «Siéntese, señorita. Tómese un momento. Luego cuéntenoslo todo». Ella se sentó, todavía visiblemente temblando. «Parece una locura, pero había un mensaje escondido dentro del pastel. No solo un mensaje, una amenaza». La charla en la habitación se volvió insignificante. Los ojos de Poirot brillaron. «¿Una amenaza? ¿En el pastel? ¡Qué tan no británico! Tienes toda mi atención». Cecilia respiró hondo y se estabilizó. Su taza de té tintineó levemente cuando la dejó. La fiesta se celebró en Rosehaven Hall, la propiedad de Lady Agatha. Iba a ser un evento modesto. Familia, algunos amigos cercanos. Lady Agatha es muy particular. Poirot asintió. «Una mujer refinada, ¿no? Ella es inteligente, al mando. Pero esto la sacudió». Cecilia hizo una pausa y luego continuó. «El chef Lorenzo fue contratado especialmente. Hizo un elaborado pastel de 4 niveles, relleno de crema de rosas y violetas azucaradas. Fue una obra maestra. Pero cuando cortaron el pastel, ella dudó. «¿Sí, señorita?», inquirió Poirot con suavidad. «Había algo adentro.
un pequeño relicario dorado. La propia Lady Agatha lo encontró, incrustado en lo profundo del nivel inferior. Al principio pensamos que se había caído por error, pero cuando la abrió, bajó la voz. Había una fotografía de un bebé, uno pequeño, envuelto en una tela blanca, y metido dentro de la otra mitad del relicario, un trozo de pergamino. Solo tenía una palabra, en letras mayúsculas: venganza. Incluso yo sentí un escalofrío entonces. Se quedó helada, dijo Cecilia, mirando fijamente su taza. Su expresión cambió por completo. Se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Se encerró en su habitación. Desde entonces, apenas ha hablado. Poirot se reclinó lentamente. ¿Y nadie sabe quién colocó el relicario? Number. Pero lo peor vino después. Mi corazón se hundió. ¿Hay más? Sí, susurró. Esa noche, el señor Felton, mayordomo de Lady Agatha durante 30 años, desapareció. Sin nota, sin señal, simplemente desaparecido. Poirot guardó silencio un momento. Luego dobló su servilleta con cuidado y la colocó junto a su plato vacío. Ben Hastings, debemos ir a Rosehaven Hall. Parpadeé. ¿Ahora? Los ojos de Poirot brillaban. Pero por supuesto, el pastel ha sido cortado, y tengo la intención de seguir cada capa hasta su origen. Cecilia hizo una pausa para recomponerse, aunque su voz temblaba ligeramente mientras continuaba. Más tarde esa noche, después de que Lady Agatha se recluyó en sus habitaciones privadas, la casa comenzó a calmarse nuevamente, aunque había una extraña tensión en el aire. Julian, su sobrino, trató de restarle importancia, mientras que Miss Evelyn, la compañera de Lady Agatha, parecía realmente atormentada. Me incliné, fascinada. ¿Qué pasa con el relicario? ¿Fue examinado? Se colocó en el estudio de Lady Agatha, respondió Cecilia. Nadie se ha atrevido a tocarlo desde entonces. Pero la parte más extraña no fue el mensaje ni la fotografía. Poirot enarcó una ceja. ¿No? ¿Y luego qué, señorita? Ella dudó. El mayordomo, el señor Felton, desapareció. ¿Desaparecido? Repetí. Sí, se fue a la cama alrededor de las 10, como de costumbre. Su habitación estaba ordenada, la cama en orden. Por la mañana ya no estaba. No había señales de lucha, ninguna nota. Faltaban su abrigo y su sombrero, pero no su maleta. Poirot se cruzó de brazos. Interesante. Un hombre de precisión no se va sin su brocha de afeitar, a menos que tenga la intención de no regresar. Exactamente, dijo Cecilia. El personal está susurrando. Algunos piensan que huyó, otros piensan que algo le pasó, algo terrible. La mirada de Poirot se entrecerró. ¿Y qué tú creer? No lo sé, susurró. Pero tengo miedo, Monsieur Poirot. Es como si el mensaje dentro del pastel hubiera cobrado vida y estuviera destrozando la casa. Poirot asintió lentamente y se golpeó la sien con un dedo delgado. Hay algo podrido en el corazón de esta casa, Hastings, pero no es el bizcocho. Cuando Cecilia se fue, Poirot permaneció en silencio durante un largo momento, con las manos entrelazadas bajo la barbilla y los ojos fijos en la tarta de frambuesa a medio comer que tenía delante. Revolví mi té, incapaz de contenerme. ¿Y bien? ¿Qué opinas de ello? Levantó la vista con ese brillo inconfundible en sus ojos, el que siempre significaba problemas. Mon ami, dijo en voz baja, esto no es simplemente una cuestión de postre. Es un caso de sentimientos profundamente enterrados. Resentimiento, venganza, tal vez vergüenza. Sí, un mensaje escondido en el pastel, sí, pero lo que está realmente escondido está en el corazón. ¿Crees que es personal? Y saber es personal. El relicario, la fotografía del bebé, la palabra venganza, no se eligen al azar. Son símbolos, Hastings, armas emotivas. Este crimen, o digamos esta advertencia, no es una broma común. Pero ¿qué pasa con el mayordomo? ¿Crees que le han hecho daño? Poirot se levantó con gracia y se abotonó el abrigo. Tal vez, o tal vez sabía demasiado.
De cualquier manera, descubriremos la verdad. Pagué la cuenta mientras Poirot se ajustaba los guantes con minucioso cuidado. La campana encima de la puerta sonó cuando nos fuimos, y cuando el aire primaveral tocó nuestros rostros, sentí el sutil escalofrío de algo siniestro que se elevaba. Nos esperaba Rosehaven Hall, y con él un misterio en capas similar al pastel en su centro. Rosehaven Hall se alzaba con la dignidad de algo que ya había pasado su mejor momento. Su mampostería cubierta de hiedra susurrando secretos y sus chimeneas torcidas asomando como dedos acusatorios hacia el cielo gris. Mientras el automóvil avanzaba traqueteando por el camino de grava, no pude evitar sentir que me invadía una ligera inquietud, como si la propia finca hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Poirot, por el contrario, no parecía afectado en absoluto. Se inclinó hacia adelante, ajustándose el sombrero un poco, y asintió con satisfacción, mientras la fachada de la mansión se revelaba a través de los árboles. «Ah», murmuró, «¿ves, Hastings? La simetría es casi perfecta, pero allí, a la izquierda, una contraventana está rota. Una señal, tal vez, de la grieta oculta debajo de la fachada». «Me atrevo a decir que el jardinero simplemente ha sido un holgazán», murmuré. «No, mon ami», respondió Poirot. «Siempre es el pequeño detalle el que cuenta la historia más grande». El coche se detuvo bajo un sauce llorón en la entrada principal, donde ya nos esperaba Cecilia retorciéndose las manos. «Gracias por venir», dijo con claro alivio. «El ambiente en la casa es insoportable». «Lo inhalaré, mademoiselle», respondió Poirot con ligereza. «Y tal vez exhale con claridad». Las grandes puertas de madera se abrieron con un chirrido cuando nos acercamos, revelando la entrada en penumbra y a un mayordomo que no reconocí. «Señor Ben», dijo Cecilia en voz baja. «Él es nuevo. Temporal». Poirot lo miró fijamente antes de entrar. «No me gustan los reemplazos», murmuró, «especialmente cuando aún falta el original». Cuando entramos en la penumbra mohosa y llena de candelabros de Rosehaven Hall, tuve la incómoda sensación de que nos estaban observando, no por un par de ojos, sino por varios. El salón era grandioso pero descolorido, como una actriz envejecida decidida a preservar su encanto con demasiados polvos. Las pesadas cortinas oscurecían la luz de la mañana y un leve perfume de lavanda flotaba en el aire, como si las mismas paredes intentaran recordar días mejores. Lady Agatha Morecombe estaba sentada muy erguida en un sillón de respaldo alto, envuelta en capas de seda y lana a pesar del suave clima primaveral. Sus ojos, grises y agudos como piedra tallada, se dirigieron hacia nosotros cuando entramos, aunque no habló. «Lady Agatha», empezó Cecilia amablemente, «este es el señor Hércules Poirot, el detective, y su socio, el capitán Hastings». Poirot dio un paso adelante e hizo una reverencia. «Señora, estoy a su servicio». Ella no respondió. Su mirada sostuvo la de él durante un largo e incómodo momento, antes de regresar a la chimenea. Era como si ella estuviera mirando a través de nosotros, en lugar de mirarnos a nosotros. «¿Ha dicho algo?», pregunté en voz baja. «Solo 2 palabras», murmuró Cecilia. «Solo una vez». Ella dijo, «Ha comenzado». Poirot se volvió lentamente y examinó la habitación con gran atención. Un reloj de porcelana sobre la repisa de la chimenea hacía tic-tac. En una bandeja de plata había una taza de té intacta. Sobre la mesa auxiliar había una única orquídea en un jarrón que ya empezaba a caer. «Es una casa que contiene la respiración», dijo Poirot en voz baja, «y una dama que ha sellado sus labios no por locura, sino por cálculo». Se volvió hacia mí. «Ven, Hastings, conozcamos al resto del elenco». Nos condujeron por el pasillo hasta la sala del desayuno, donde estaban reunidos los demás miembros de la casa. Julian Morecombe, sobrino de Lady Agatha, nos recibió con la presunción de un hombre que ya se consideraba señor de la mansión. Alto, de hombros anchos, con una raya en el pelo
y una sonrisa con dientes que nunca llegaba a sus ojos. «Detective, ¿eh?», dijo. «Parece bastante teatral. Un poco de alboroto por un pastel». Poirot esbozó una pequeña sonrisa. «Señor, la vida misma es teatro, pero en esta obra el drama es muy real». Evelyn Shore, la antigua compañera de Lady Agatha, estaba sentada en silencio junto a la ventana. Una mujer menuda, nervuda, canosa y austera, de mirada atenta y con el aire de quien ha aprendido a escuchar más que a hablar. Y luego estaban Giles Frobisher, el abogado, corpulento, cortés, que constantemente se secaba la frente con un pañuelo, y Marion Felton, la hija del difunto señor Felton. Se mantuvo mayormente reservada, pálida y ansiosa, con las manos temblorosas mientras se servía té. Cada uno de nosotros nos saludó cortésmente, pero con una cautela inconfundible. Poirot sonrió amablemente, pero yo sabía que detrás de aquellos ojos observadores ya estaba formando impresiones, catalogando cada mirada, cada gesto. El juego, como suele decirse, estaba en marcha. Debo admitir que siempre he admirado la capacidad única de Poirot para hacer hablar a una persona sin siquiera hacer una pregunta. El hombre inclinaba la cabeza ligeramente, levantaba una ceja o pronunciaba un suave «Ah, mais oui», drenia, y de repente la pobre alma que tenía delante estaba contando toda la trayectoria de su vida. Con esa misma sutileza iniciaba sus entrevistas en Rosehaven Hall. Comenzamos con Julian Morecombe, recostado en la silla de su difunto tío, como si ya tuviera la escritura de la propiedad. Entonces, empezó Poirot alegremente, usted es sobrino de Madame Morecombe, ¿verdad? ¿Y su presunto heredero? Julián esbozó una modesta sonrisa. Eso me han dicho que sí. ¿Y estuviste presente en la fiesta cuando se sirvió el pastel? Por supuesto, de pie cerca de la cabecera de la mesa. Poirot asintió. ¿Y notaste algo inusual en el pastel antes de cortarlo? Julián se rió levemente. Solo que era una cosa monstruosa, la obra maestra de Lorenzo. Parecía una pena cortarla. ¿Y después del descubrimiento del relicario? Bueno, Julián vaciló. Eso fue inquietante, pero pensé que debía ser alguna broma tonta, un invitado que intentaba empezar a cotillear. Poirot sonrió amablemente. «Merci. Ahora, ¿la hora exacta del corte del pastel?» «En algún momento alrededor de las 9. Más o menos. Interesante, ya que Lorenzo insistió más tarde en que entregó el pastel a las 8:30 en punto, y salió del comedor inmediatamente después. Luego vino la señorita Evelyn Shore. Su actitud era cortante y precisa, como la de alguien que hacía mucho tiempo que había aceptado el peso del silencio. Estaba sentada junto a Lady Agatha, dijo. Ella insistió en servir el pastel ella misma. Se suponía que tenía un carácter simbólico. ¿Simbólico? Dijo que era el único momento en el que podía dar un trozo de algo dulce a aquellos que solo le habían quitado a ella. Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, tal comentario no se hace sin contexto». «No sé lo que quiso decir», añadió Evelyn rápidamente. «A menudo habla con acertijos». «¿Y cuándo se descubrió el relicario?» Lady Agatha se puso rígida. Luego abandonó la mesa sin decir una palabra más. ¿Alguien me siguió? Evelyn vaciló. El señor Felton lo hizo. Lo vi irse apenas un minuto después. Otra inconsistencia. Julian había afirmado que Felton permaneció en la mesa, ayudando al personal. Poirot le dio las gracias cortésmente y luego se volvió hacia Marion Felton. La pobre niña parecía como si no hubiera dormido en días. «Mi padre nunca se iría sin decírmelo», dijo. «No después de todos estos años. ¿Lo viste por última vez en la fiesta?» «Sí, me ayudó a servir el vino. Luego me fui a la cama temprano. Dolor de cabeza. Por la mañana ya no estaba». «¿Y alguien más visitó a tu padre esa noche?» Ella tragó. Julián entró en su habitación. Poirot enarcó una ceja. «¿Ah?»
Algo sobre una llave perdida, pero papá dijo que no sabía dónde estaba. Julian se fue poco después. Eso fue interesante. Giles Frobisher, el abogado, fue la última entrevista. Su relato fue breve, educado y memorizado. Yo estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Me temo que vi muy poco. Cuando encontraron el relicario, supuse que era una broma de mal gusto. Sin embargo, Madame Morcombe no se rió. Sacudió la cabeza. Namberella se lo tomó muy en serio. Cuando nos reunimos con Cecilia en la biblioteca, Poirot estaba extrañamente callado. ¿Bien? Yo pregunté. ¿Qué piensas de ellos? Se enderezó las esposas. Son como actores que solo recuerdan sus líneas, pero no las pistas. Todos estaban presentes, Hastings, y sin embargo, nadie vio el momento en que la verdad entró en la sala. Mientras la familia vibraba inquieta por nuestra presencia, Poirot pidió ver los restos del pastel. Cecilia nos llevó a la despensa del mayordomo, donde una bandeja cubierta esperaba debajo de una campana de cristal. «Es todo lo que queda», dijo. «El chef Lorenzo quería deshacerse de él, pero pensé que tal vez quisieras examinarlo primero». «Tres bien, mademoiselle», dijo Poirot, levantando la tapa de cristal con cuidado. El pastel era una obra maestra marchita, ligeramente desplomado por haber sido cortado por el centro, con el glaseado manchado y delicadas rosas de azúcar desmoronándose en los bordes. Poirot rodeó la bandeja con aire solemne. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un par de pinzas plateadas. Parpadeé. ¿Los llevas con regularidad? Pero claro, nunca se sabe cuándo una migaja traicionará a un criminal. Comenzó a levantar trozos de esponja y a inspeccionar el interior. Después de varios momentos de silencio, dejó escapar un tarareo de satisfacción. «Observa, Hastings. ¿Ves dónde estaba incrustado el relicario?» Me incliné. «Sí, hay un espacio hueco allí». «Precisamente. Pero mira cómo fue colocada, en ángulo hacia abajo, no caída por accidente. Y la esponja es un poco más oscura, más pesada. Esa porción fue recubierta de hielo, mon ami, para ocultar el sabotaje». «¿Quieres decir que fue plantado deliberadamente?» «Mais naturellement. No solo el relicario, sino toda la estructura. Alguien modificó este pastel, probablemente después de que estuviera armado. Lorenzo no estuvo presente. Lo entregó a las 8:30 y se retiró. Entonces, ¿quién tuvo acceso después?» Se volvió hacia Cecilia. «¿Se dejó el pastel desatendido?» «No», dijo vacilante. «Lo trasladaron al comedor a las 8:45. El personal del comedor estaba ocupado poniendo la mesa, y cualquiera podría haberse colado». Poirot asintió lentamente. «Y alguien lo hizo, con un propósito, con venganza en su corazón». Volvió a colocar la tapa y se volvió hacia mí con expresión de satisfacción. «Ah, Hastings, ahora no perseguimos a un ladrón ni a un bromista, sino a un vengador. Y la venganza, cuando es dulce, suele servirse con crema. Hay algo sumamente incómodo en estar en una casa donde todos parecen comportarse normalmente, mientras que es bastante evidente que nadie lo hace». A lo largo de la tarde, Poirot y yo nos relacionamos cortésmente con los residentes de Rosehaven Hall, cada uno de los cuales parecía estar dedicado al delicado arte de parecer inocente. Sin embargo, pude verlo en los ojos de Poirot. Sus actuaciones no lo convencieron. Primero nos encontramos con el chef Lorenzo, fuera del huerto, fumando un cigarrillo estrecho con el estilo de un villano de ópera. Su delantal estaba manchado de frambuesa y su humor no era menos amargo. «Ya te lo dije», murmuró con los brazos cruzados. «Entregué el pastel a las 8:30. Fue perfecto, una escultura». Poirot inclinó la cabeza. «Pero, ¿no le resulta curioso, señor, que su escultura haya sido utilizada para transmitir un mensaje de venganza? Hago pasteles, no conspiraciones. Y sin embargo», dijo Poirot en voz baja, «le pagaron más, ¿no es así?
Lorenzo se puso rígido. ¿Cómo? Ah, sonrió Poirot. La bolsa de un panadero no se hincha por sí sola. ¿Quién le pagó, señor? No les vi la cara, espetó. Había una nota, con dinero. Todo lo que me pedía era que insertara el relicario en la capa base. Supuse que era alguna sorpresa sentimental. No pensé más en eso. Es una suposición peligrosa, murmuró Poirot, pero te lo agradezco. Has sido casi honesto. Lorenzo nos fulminó con la mirada mientras nos alejábamos, pero Poirot no parecía molesto. Pista falsa número 1, murmuré, aunque es bastante sospechoso. En efecto, dijo Poirot, pero un hombre que se esconde por culpa puede no siempre ser culpable del crimen en cuestión. Más tarde encontramos a Julian Morcombe sentado en el estudio, bebiendo brandy a media tarde. Nos saludó con una sonrisa demasiado satisfecha para las circunstancias. ¿Quieres tomar una copa? Poirot se negó, como siempre hacía. Monsieur Morcombe, dijo con delicadeza, debo elogiar su comportamiento tranquilo, a pesar de los acontecimientos bastante siniestros que se desarrollan a su alrededor. Julián se reclinó. He aprendido a no reaccionar de forma exagerada. Las cosas tienden a arreglarse solas. ¿Como tu herencia? Preguntó Poirot con suavidad. La sonrisa de Julián vaciló por un momento. ¿Disculpe? Poirot se limitó a encogerse de hombros. Ah, nada, nada. Solo una observación pasajera. Fuiste muy rápido en descartar el relicario como una broma, ¿no? Parecía absurdo. A veces, dijo Poirot, tamborileando con los dedos, es lo absurdo lo que revela la verdad. Merci, monsieur. Cuando salimos del estudio, susurré. ¿Crees que es él? El ceño de Poirot se arrugó. Él desempeña demasiado bien el papel del heredero desinteresado. Es un disfraz que puede ocultar el pánico. Pero fue Evelyn Shore quien realmente intrigó a Poirot. La encontramos sola en el jardín de rosas, podando flores muertas con fuerza innecesaria. Su expresión era tan tensa como las cuerdas de un violín. «Usted era enfermera, ¿no es así, señorita?», preguntó Poirot. Ella asintió. Antes de venir a Rosehaven, trabajé como enfermera de campo en la India. Ah, entonces estás acostumbrado al dolor y a los secretos. Ella lo miró a los ojos. Sí. Y sin embargo, ¿nunca te casaste? No. A veces, mademoiselle, dijo Poirot suavemente, el amor y la pérdida dejan atrás huellas. Ella se estremeció, solo ligeramente, pero Poirot lo vio. Hablaremos de nuevo, dijo con una leve reverencia. Cuando regresamos a la casa, pregunté, ¿de qué se trató eso? Poirot respondió, una mujer que ha conocido la guerra y el escándalo aprende a podar la memoria como poda sus rosas. Pero, amigo mío, el pasado nunca permanece enterrado. No del todo. Fue justo después de la cena cuando ocurrió el segundo incidente, que provocó una nueva ola de inquietud en Rosehaven Hall. Estábamos sentados en el salón. Poirot estaba examinando un juego de ajedrez, un tanto distraídamente, pensé, mientras yo luchaba por mantenerme despierto sentado en un sillón. El sonido de la porcelana tintineando por el pasillo señaló la llegada del té de la tarde. Marion Felton trajo la bandeja, con las manos tan inestables como siempre, y la colocó ante Lady Agatha, que todavía no había pronunciado una frase completa desde la noche de la fiesta. Cogió la taza de té lentamente, pero antes de que tocara sus labios, Poirot se movió como un rayo. «¡No!», gritó, sorprendiéndonos a todos. Él avanzó, le arrebató la taza de la mano y olió el contenido. «Ajá», dijo en voz baja, como temía. «¿Qué es?», exigí. Poirot se volvió hacia Marion. «Tráigame una cuchara de plata, señorita, y rápido». Ella hizo lo que le indicaron. Poirot hundió la cuchara, hizo girar el té una vez y luego puso una gota en un paño doblado que llevaba en el bolsillo del pecho. Se lo llevó a la nariz y luego me lo entregó. No pude detectar nada. «Arsénico»,
dijo Poirot. Un silencio de asombro llenó la habitación. Julián se levantó. ¿Estás seguro? Todavía no, pero he olido esto antes, durante un caso en el Cairo. El olor es débil, como el de las almendras. Se analizará, por supuesto, pero creo que el té fue envenenado. Cecilia se tapó la boca. ¿Quién intentaría envenenar a Lady Agatha? Poirot se volvió lentamente y recorrió la habitación con la mirada. Esa, señorita, es ahora la cuestión central. Regresó a la chimenea, se cruzó de brazos y miró fijamente las brasas parpadeantes. Creo que esto no estaba destinado a matar. Todavía no. No, estaba destinado a asustar, silenciar aún más, empujar a Lady Agatha más profundamente dentro de su caparazón. ¿Y por qué? Yo pregunté. Porque alguien en esta casa teme que el pasado quede insepulto. Señaló la bandeja del té. ¿Quién preparó esta olla? Marion palideció. Yo herví el agua. La señorita Evelyn preparó las hojas. Julian entregó la copa, añadió Evelyn. Los tres lo tocaron, murmuré. Poirot asintió, lo que significa que no fue un accidente. Aquella noche, Poirot permaneció despierto mucho después de que yo me retirara. Lo encontré a la mañana siguiente en la biblioteca, leyendo un viejo diario familiar que silenciosamente había tomado prestado del estante de Lady Agatha. Levantó la vista con ese brillo en sus ojos nuevamente. «Ahora, mon ami», dijo, «comenzamos a ver la forma de la historia debajo de la guinda. He visto a Poirot interrogar a hombres acusados de asesinato, a banqueros acusados de malversación de fondos, y una vez, lo más memorable, a una condesa acusada de envenenar a su marido con una rara planta india. Pero me atrevo a decir que nunca lo había visto tan silenciosamente inquietante como aquella mañana en Rosehaven Hall. No realizó entrevistas en el sentido tradicional. No, Poirot prefería lo que él llamaba la orquestación de la verdad. Un sutil cambio de conversación, un movimiento de tono, una mirada al momento adecuado para soltar una mentira. Comenzamos en el invernadero, donde el aire olía a tomillo limón y a culpa. Giles Frobisher, el abogado de la familia, estaba sentado bajo un helecho polvoriento, secándose la frente con un pañuelo con un monograma. «Debes entender», comenzó con nerviosismo. «Lady Agatha siempre ha sido, ¿cómo decirlo?, excéntrica». «¿Excéntrico?», repitió Poirot. «¿Quieres decir que tiene talento para lo dramático?» Frobisher se rió débilmente. «Sí, supongo que sí». «Y sin embargo», dijo Poirot, inclinándose hacia adelante, «no ha hablado en días, ni siquiera con su compañero de mayor confianza. ¿Cree que esto es mera excentricidad, monsieur?» Frobisher abrió la boca y luego la volvió a cerrar. «Hay algo más», dijo Poirot en voz baja. «Estás nervioso, no por lo que sabes, sino por lo que sospechas». «Simplemente estoy preocupado», murmuró Frobisher. «Esta casa está llena de susurros». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Y es en los susurros, señor, donde a menudo escuchamos la verdad». Después de que se fue, nos trasladamos a la sala de música, donde Marion Felton estaba parada junto a la ventana, con la postura rígida. Poirot no dijo nada durante un minuto entero. Finalmente, ella se volvió. «¿Crees que mi padre está muerto?» «Creo», respondió Poirot, «que su padre sabía algo peligroso. Era leal. La lealtad puede ser fatal». Marion tembló. «¿Crees que tiene algo que ver con el bebé? ¿La foto del relicario?» La ceja de Poirot se arqueó. «¿Por qué supones que el bebé es importante?» Ella pareció sorprendida al darse cuenta de que había dicho demasiado. «Merci, mademoiselle», dijo Poirot suavemente. «Me has dado más de lo que crees». Encontramos al chef Lorenzo en la cocina, encorvado sobre una bandeja de eclairs, enfriándose con una expresión entre desafío y desesperación. «Eres un hombre de precisión, ¿no?», empezó Poirot. «La ganache, tan uniforme, los choux, tan ligeros». Lorenzo resopló. «¿Viniste a felicitarme, detective?»
Vine a preguntar por qué un hombre tan devoto a la perfección permitiría que se colocara un objeto extraño dentro de su obra maestra. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Ya te lo dije, me pagaron. Poirot asintió. Sí, pero ahora me dirás cómo. El chef vaciló. La mañana de la fiesta había un sobre en el bolsillo de mi abrigo. Dentro, 2 billetes de 20 libras y una instrucción doblada. ¿Cuál lectura? Coloca el relicario adjunto en la capa base del pastel de cumpleaños. No hagas preguntas, no hables de esto. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Y obedeciste. Pensé que era algún mensaje de cumpleaños elaborado, algún gesto romántico. Los gestos románticos rara vez comienzan con amenazas. Lorenzo miró hacia otro lado. No vi quién lo dejó, lo juro. Poirot se inclinó. Pero usted lo sospechaba, ¿no? El silencio del chef fue respuesta suficiente. ¿OMS? Preguntó Poirot en voz baja. Pensé, tal vez Julián. Vino a la cocina la noche anterior. Le preguntó si el pastel se podía guardar durante la noche en la cocina en lugar de en la cámara frigorífica. Dijo que el frío arruinaría las flores de azúcar. Poirot enarcó una ceja. ¿Un heredero preocupado por las flores de azúcar? Lorenzo se encogió de hombros. Me pareció extraño, pero no discutí. ¿Y pusiste el pastel en la despensa? Hice. Poirot se volvió hacia mí con ese brillo en los ojos otra vez. Voilà, Hastings. El relicario no viajó muy lejos. Simplemente esperó en las sombras. Fue en el antiguo jardín de la capilla, una reliquia de una época olvidada cubierta de maleza y cubierta de hiedra, donde Poirot decidió enfrentarse a la señorita Evelyn Shore. Estaba sentada en un banco desgastado, debajo de un ángel de piedra, con las tijeras de podar apoyadas en su regazo y el borde afilado brillando a la tenue luz de la tarde. Se acercó a ella lentamente. Sus zapatos crujieron contra la grava. Yo los seguí, sin saber por qué estábamos allí, pero consciente de que Poirot nunca caminaba sin un propósito. Mademoiselle Shore, comenzó, su tono suave, casi paternal. Ha sido leal, sí, obediente, pero siento que lleva un peso que no le pertenece únicamente a usted. Evelyn miró hacia otro lado. He cargado muchas pesas, Monsieur Poirot. La mayoría de ellas están enterradas bajo estas piedras. Poirot se sentó a su lado y cruzó las manos. Usted sirvió en la India, ¿no? Sí, como enfermera. Entonces entenderás la diferencia entre una herida y una cicatriz. Ella se volvió bruscamente hacia él. ¿Por qué estás aquí, de verdad? Para entender, dijo Poirot. Traer paz donde hay dolor. Encontrar una verdad que estaba escondida dentro de un pastel. Sus labios temblaron. Ese pastel lo vi cuando lo trajeron. Lo supe de inmediato. ¿Sabías qué? El relicario. Lo sabía. Lo había visto antes, hace años. Poirot asintió levemente. Continúe, señorita. Ella suspiró. Pertenecía a la hermana de Agatha, Florence. Ya nadie habla de ella. Y sin embargo, dijo Poirot, siempre es aquel de quien no hablamos quien deja el eco más profundo. La voz de Evelyn bajó. Florence fue imprudente, romántica. Se enamoró de un hombre que conoció mientras estábamos destinados en Madrás. Era un traductor, encantador, pobre, inadecuado según todos los estándares. Quedó embarazada. Poirot permaneció quieta, dejando que el silencio la incitara a seguir adelante. Lady Agatha estaba horrorizada. Hizo arreglos para que Florence regresara a Inglaterra discretamente. El niño, un niño, iba a ser adoptado discretamente. Florence nunca se recuperó. Poco después tuvo fiebre y murió a las pocas semanas. ¿Y el niño? Preguntó Poirot en voz baja. Nadie lo sabe, o mejor dicho, nunca se lo dijeron a nadie. La expresión de Poirot no cambió, pero lo conocía lo suficiente como para ver la chispa encenderse detrás de sus ojos. ¿Crees que el relicario era suyo? Estoy segura de ello. Florence lo usaba constantemente. Tenía sus iniciales grabadas en la base.
Poirot se levantó y se ajustó los puños. Lo ha hecho bien, señorita. No hay vergüenza en el amor, solo en la crueldad que lo entierra. Ella lo miró con los ojos húmedos. ¿Crees que esto se trata de Florencia? Creo, respondió Poirot, que la venganza rara vez pertenece a los muertos. Pertenece a aquellos que dejaron atrás. Mientras caminábamos de regreso a la casa, susurré, ¿crees que el niño sobrevivió? Poirot no respondió directamente. Simplemente murmuró. Ah, Hastings, a veces el pasado no llama. Derriba la puerta. Esa misma tarde encontré a Julian Morcombe en la terraza trasera, arrojando perezosamente piedras a la fuente del jardín. El hombre exudaba la misma confianza informal de siempre, pero noté que sus hombros estaban más tensos y su sonrisa más frágil. Poirot, con la misma gracia mesurada que empleaba durante el té o durante el interrogatorio, se le acercó sin decir palabra. Julián se volvió. ¿Viene a hacer más preguntas, señor Poirot? Solo uno, respondió Poirot, y sin embargo, dependiendo de tu respuesta, puede abrir 20 más. Julián se rió entre dientes. No te rindes, ¿verdad? Jamás, señor. Me han acusado de muchas cosas, entre ellas de obstinación, pero nunca de abandonar una pregunta antes de haberla respondido. Hizo una pausa y luego dijo con ligereza. Dígame otra vez, por favor, ¿dónde estaba cuando le sirvieron el pastel? Julián frunció el ceño. Te lo dije, estaba cerca de la cabecera de la mesa, hablando con Frobisher. ¿Y en el momento en que encontraron el relicario? Julián se encogió de hombros. Yo, ayudé a calmar a Marion. Parecía que iba a desmayarse. Curioso, dijo Poirot suavemente, porque Marion afirma que ya se había levantado de la mesa en ese momento. El ceño de Julián se arrugó. Bueno, tal vez estoy recordando mal. Ah, asintí Poirot. La memoria es muy delicada, ¿no es así? Especialmente cuando la atención está dividida. Se volvió ligeramente. ¿Y la cocina? ¿Recuerdas haberla visitado la noche anterior a la fiesta? Julian se quedó helado por solo un segundo. ¿Qué estás insinuando? Nada, señor. Simplemente pregunto porque el chef Lorenzo mencionó que usted sugirió que el pastel se guardara allí, fuera del frío. La voz de Julián se puso rígida. Lorenzo habla demasiado. «Y hablas lo suficiente», respondió Poirot con frialdad. «Suficiente para decir cosas que nadie más ha dicho. Por ejemplo, mencionaste las flores de azúcar del pastel. Un detalle visible solo si uno hubiera visto el pastel antes de que fuera revelado». La boca de Julian se abrió y luego se cerró. Poirot se acercó. «Le aconsejo, señor, que piense con cuidado. La verdad, como una mentira mal dicha, tiende a desmoronarse». Julian se burló, pero el color había desaparecido de sus mejillas. Mientras caminábamos de regreso al pasillo, le pregunté, «Lo tienes, ¿no?» Poirot meneó la cabeza. «Number, solo he aflojado el hilo. Cuando se suelte, entonces lo sabremos». El sol se había ocultado tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre los pasillos de piedra de Rosehaven Hall. A la luz parpadeante de la chimenea del salón, Poirot permanecía muy quieto, con los dedos apretados y la mirada fija en un montón de cartas antiguas, amarillentas por el tiempo. Había regresado de un paseo infructuoso por los jardines, esperando que un poco de aire aclarara mis pensamientos cada vez más confusos. Para mi sorpresa, Poirot no se había movido desde que me fui. «¿Son esos de Lady Agatha?», pregunté, señalando las letras. Poirot no respondió de inmediato. Levantó una página delicada y leyó una línea en voz alta, con un tono suave y pensativo. «No me lo pueden quitar, Agatha. No los dejaré». «¿De quién es esa letra?», yo pregunté. «Florencia Morcombe», respondió Poirot. «La hermana». Sentí un escalofrío a pesar del fuego. Entonces es verdad. Ella tuvo un hijo. Sí, un niño nacido en secreto, un niño perdido, pero no olvidado. Volvió a señalar la carta.
Este fue escrito desde un sanatorio en Surrey, fechado el mes antes de que Florence muriera. Temía que extraños se llevaran a su hijo y lo criaran. Hay ira, Hastings, y miedo. Le rogó a Agatha que protegiera al niño, que lo mantuviera cerca. ¿Crees que Agatha lo hizo? Poirot se tocó la barbilla. Ese, mon ami, es el misterio. No hay ningún registro de adopción, ni entierro oficial, ni mención de un niño en los documentos del patrimonio de Lady Agatha. Pero las palabras de Florence no mienten. Me senté frente a él. Entonces, o el niño murió, o alguien lo crió en secreto. Poirot me miró con expresión grave. O a alguien le dijeron que había muerto cuando en realidad no fue así. El pensamiento flotaba en el aire como humo. ¿Y si ese niño viviera? Pregunté lentamente. Entonces puede que haya crecido sin saber sus orígenes. Hasta ahora. Nos sentamos en silencio por un momento. Entonces Poirot dijo: «Dime, Hastings, ¿has notado algo curioso en Marion Felton? ¿La hija del mayordomo? ¿Qué pasa con ella?» Ella es devota de esta casa, de Lady Agatha. Camina por sus pasillos como alguien nacido en ellos, y sin embargo, no tiene ningún derecho sobre ella. Su padre era personal. Ella ha vivido aquí toda su vida. Oui, desde la infancia. Acogida cuando su madre murió al dar a luz. O eso cuenta la historia. Lo miré fijamente. ¿Crees que ella podría ser la niña? Poirot no lo confirmó. En cambio, se levantó y dijo: «Creo que esta casa fue construida sobre el silencio, pero el silencio se está rompiendo». Señaló las letras una vez más. Ya no nos enfrentamos únicamente al asesinato. Nos enfrentamos a la identidad, la herencia y la venganza nacida de una verdad largamente negada. La luna colgaba baja sobre Rosehaven Hall, mientras Poirot y yo estábamos cerca del viejo jardín de rosas, el aire fresco y pesado por la anticipación. Las flores comenzaban a marchitarse en los bordes. Los pétalos se doblaban hacia adentro como si guardaran secretos. Digo, Poirot, comencé vacilante. Todo este asunto se ha convertido en mucho más que un relicario en un pastel. Ahora hay más preguntas que respuestas. Oui, asintió Poirot, cruzando los brazos detrás de la espalda. Tal es la naturaleza de la verdad, Hastings. No se presenta completamente vestida. Se revela en capas como un mil hojas. Me reí a mi pesar. Veo que sigo pensando en pasteles. Siempre, dijo con una leve sonrisa. Luego, más seriamente. Usted me preguntó antes si pensaba que el niño sobrevivió. Ahora le digo que no solo creo que el niño vivió, sino que el niño está entre nosotros. No querrás decir... Poirot levantó una mano. Déjame terminar, mon ami. Considere. Un mensaje de venganza colocado dentro de un pastel de cumpleaños. No es simplemente una amenaza, sino una declaración. No pretende hacer daño inmediatamente, sino despertar la culpa, perturbar la memoria. ¿Y crees que fue del niño? Poirot asintió levemente. Sí, un niño que se ha convertido en un adulto que ha descubierto la verdad, parcial o totalmente, y no busca riqueza, sino ajuste de cuentas. Entonces, ¿quién? Se volvió, con los ojos penetrantes. No lo sé todavía, pero sospecho que la respuesta no está en quién desapareció, sino en quién ha permanecido cerca, sin ser reconocido. Volvió a mirar la casa, donde las ventanas brillaban suavemente en la oscuridad. Alguien en Rosehaven Hall nunca estuvo destinado a estar aquí, y sin embargo, es la única persona que puede tener toda la verdad. Me estremecí, no por el frío, sino por la extraña certeza en su voz. La noche siguiente, siguiendo instrucciones expresas de Poirot, se reorganizó el salón de Rosehaven Hall, no con el toque casual de la vida diaria, sino con la simetría precisa de un escenario preparado para la confesión final. Las sillas estaban dispuestas formando un semicírculo delante del hogar. Una sola lámpara proyectaba sombras doradas sobre los rostros de los reunidos. Afuera,
La lluvia golpeaba rítmicamente las ventanas, como si la propia naturaleza se inclinara para escuchar. Todos los residentes de Rosehaven estuvieron presentes. Julian Morecambe se reclinó con falsa facilidad, haciendo girar brandy en su copa. La señorita Evelyn Shore estaba sentada rígidamente, con los dedos entrelazados. Giles Frobisher se secó la frente con un pañuelo con un monograma, y Marion Felton palideció, sus ojos oscilando entre Poirot y Lady Agatha, quien, silenciosa como siempre, estaba sentada junto al fuego, con su chal cubierto como un manto de escarcha. Poirot estaba de pie ante ellos, una figura pequeña en medio de la grandeza, pero dominaba la habitación con solo levantar la barbilla. «Mesdames et messieurs», comenzó, «gracias por su presencia. Creo, después de días de observación, investigación y reflexión, que ha llegado el momento de la verdad». Hizo una pausa y sus dedos tocaron ligeramente el respaldo de una silla. «Verás, uno no esconde un mensaje en un pastel de cumpleaños para hacer travesuras. Number 1 lo hace para provocar, para despertar algo enterrado hace mucho tiempo». Su mirada recorrió lentamente la habitación. Esta casa ha acarreado una sombra durante años, un silencio que ha corrompido el amor, la lealtad e incluso la memoria. Pero ahora, gracias a un relicario, una fotografía y una palabra grabada con amenaza, hablará. La tensión en la habitación era eléctrica. Poirot dio un paso adelante. «Hablaré ahora, y cuando termine, todos sabremos lo que pasó, no solo con el señor Felton, sino con el niño en el relicario, y por la paz de Lady Agatha». Poirot se volvió hacia el chef Lorenzo, que permanecía torpemente cerca de la puerta, con la ropa blanca incómodamente crujiente. «Monsieur Lorenzo», comenzó Poirot, «es usted un hombre de arte y precisión. Su pastel, debo decir, era una maravilla. Pero también era un recipiente, un mensaje oculto bajo rosas y crema. ¿Le importaría explicar cómo llegó a ser así?» Lorenzo se movió. «Yo te lo dije, me pagaron por hacerlo. No sabía qué había en el relicario». «De hecho», asintió Poirot, «le pusieron una suma de dinero en el bolsillo, con una nota indicándole que incrustara el relicario en la base del pastel. ¿Quizás asumió un gesto romántico?» «Sí», murmuró el chef. «Parecía inofensivo. No hice preguntas». «Un hombre sabio podría haberlo hecho», dijo Poirot, y luego se volvió hacia los demás. «Pero absuelvamos a Monsieur Lorenzo, porque su papel, aunque tonto, no fue malicioso». Se acercó a la bandeja de plata donde se habían colocado los restos del pastel bajo un cristal. «Verá, el pastel en sí nos dice mucho. La capa que contenía el relicario era más oscura, más pesada, y el glaseado a su alrededor se volvió a aplicar, una capa falsa para ocultar la intrusión». Señaló a Julián. «¿Y quién, podemos preguntar, recomendó que el pastel fuera trasladado de la cámara frigorífica a la despensa la noche anterior?» La expresión de Julián se puso rígida. «Fue una sugerencia, nada más». La voz de Poirot se agudizó. «Una sugerencia que te dio a ti, y solo a ti, la oportunidad de alterarla. Pero yo no... Non, señor, no insulte mi inteligencia. Lo vieron entrando a la cocina. Mintió acerca de estar en la mesa cuando se descubrió el relicario. Su coartada, como el glaseado, es demasiado clara. Cubre algo podrido». Poirot se volvió hacia el grupo. «El relicario no fue colocado en ese pastel por casualidad. Fue colocado por alguien que deseaba encender un fuego donde las cenizas se habían enfriado hacía mucho tiempo». Hizo una pausa. El chef Lorenzo no sabía lo que llevaba, pero alguien más sabía exactamente lo que estaban entregando. Julian Morecambe se sentó erguido y su compostura se quebró en los bordes. Poirot caminaba lentamente, con las manos detrás de la espalda y sin apartar los ojos del joven. «Verás, señor», dijo Poirot, «fue muy cuidadoso. Ofreció los detalles suficientes para crear una línea de tiempo, pero no los suficientes para probarlo. Ya te lo dije, estaba sentado con Frobisher.
espetó Julian. Ah, Mace Wee. Pero el señor Frobisher no lo confirma. De hecho, afirma haber tenido poca conversación durante la comida, estando sentado en el otro extremo de la mesa. Usted, en cambio, se colocó justo al lado de Lady Agatha. Julián vaciló. Yo... puede que haya recordado mal. De hecho, lo hiciste, exclamó Poirot, levantando el dedo. ¿Y qué hay de Marion? Dijiste haberla ayudado cuando se desmayó, pero ella ya había salido de la habitación. Julian volvió a abrir la boca, pero Poirot no le permitió hablar. También mencionaste, sin que nadie se lo pidiera, las flores de azúcar en el pastel. Antes, el pastel había sido descrito detalladamente por cualquiera. Curioso, ¿n'est-ce pas? Como si los hubieras visto en privado. Quizás cuando entraste a la despensa y alteraste la base. ¡Eso es absurdo! ¿Lo es? Poirot ladeó la cabeza. Su motivo, monsieur, es la herencia. Creyó, tal vez con razón, que Lady Agatha tenía la intención de modificar su testamento y dejar el patrimonio a otra persona. La mandíbula de Julián se apretó. No se puede probar eso. No necesito demostrar pensamiento, señor. Solo Acción Poirot se volvió hacia la chimenea y sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Esta carta, dijo, fue descubierta en las páginas de la correspondencia de Florence Morcombe. No está firmada, pero está mecanografiada. Dice, ella lo sabe, el niño está aquí. Si ella revela la verdad, ambos lo perderemos todo. Poirot miró alrededor de la habitación. Solo una persona temería la pérdida de todo: estatus, riqueza, futuro. Solo una persona conocía el momento del pastel, la ubicación del relicario, y tenía motivos para suprimir una verdad que podría hacer que su reclamo fuera inútil. Se acercó a Julián. No tenías intención de asesinar, no, pero sí de locura. Colocaste el relicario para derrocar a Lady Agatha, para remover el pasado hasta que se desmoronara debajo de ella. Y cuando eso falló, probaste con veneno. La sala contuvo la respiración. Julian se puso de pie lentamente, con los ojos desorbitados. «¡Esto es absurdo!». La voz de Poirot era tranquila. «No, señor, este es justicia». El silencio que siguió al arrebato final de Julián fue roto solo por el delicado tic-tac del reloj del pie y la lluvia que aún susurraba contra las ventanas. Poirot no habló de inmediato. Dejó que la habitación se calmara, que absorbiera la tensión como el bizcocho del desafortunado pastel de Lorenzo. Luego, con la deliberada gracia de un mago que realiza su siguiente acto, se volvió hacia la señorita Evelyn Shore. Ella no se inmutó, al menos no al principio. Pero cuando los ojos de Poirot se encontraron con los de ella, tranquilos e implacables, un leve temblor recorrió sus hombros. «Mademoiselle Shore», dijo Poirot amablemente, «ha sido usted una guardiana silenciosa de esta casa durante muchos años. Su devoción a Lady Agatha es admirable, pero su silencio... también ha servido para enterrar algo más, ¿no es así?». Los labios de Evelyn se abrieron. «No entiendo». «No, mademoiselle», dijo Poirot acercándose un paso. «Lo entiendes todo muy bien. Entiendes lo que es llevar una carga solo. Entiendes la vergüenza, no la tuya, sino la que te imponen. Y, sobre todo, entiendes el dolor de renunciar a algo para proteger un nombre». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña fotografía, la del relicario. «Este niño», dijo suavemente, «no era de Florence Morcombe, era tuyo». Un grito ahogado resonó desde el otro lado de la habitación. Lady Agatha no habló, pero sus manos se aferraron al borde de su silla. Evelyn se quedó mirando la fotografía con expresión ilegible. Luego ella asintió lentamente. «Tenía 17 años», dijo en voz baja. «Agatha me había acogido. Mi familia había muerto en la India. Ella prometió educarme, criarme como una compañera. Conocí a alguien, un joven oficial. Tontamente, yo creí que me amaba». Hizo una pausa y cerró los ojos. «Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrorizada.
Agatha estaba furiosa, no conmigo, sino por lo que significaría para su nombre. Así que creó la mentira. Dijo que el niño era de Florencia. Florence ya había fallecido. La línea de tiempo podría ser reorganizada. La voz de Poirot se suavizó. ¿Tuviste a luz al niño en secreto? Sí, y me dijeron que había muerto. Ella tragó. Pero nunca vi un cuerpo, nunca tuve una tumba. Siempre me pregunté. Poirot le puso una mano en el hombro. No era débil, señorita, fue borrada. Y ahora la verdad ha vuelto a salir a la luz. El salón contuvo la respiración. Afuera, los truenos retumbaban a lo lejos, como si la propia naturaleza se preparara para el golpe final. Poirot se volvió hacia Marion Felton, que estaba sentada pálida y aturdida, con la taza de té temblándole en la mano. «Y ahora», dijo en voz baja, «llegamos a la verdad final, la que está escondida no en el pastel ni en las cartas, sino a la vista. Mademoiselle Marion». Ella miró hacia arriba, sorprendida. «¿Sí? Hace mucho que te crees hija del señor Felton, el mayordomo». Sí, él me crió. Efectivamente lo hizo, asintió Poirot. Pero él no te engendró. Los jadeos resonaron una vez más. Lady Agatha cerró los ojos, pero no dijo nada. Poirot continuó, con un tono deliberado, como el de un cirujano que revela una herida enterrada. Te trajeron a Rosehaven cuando eras un bebé. Tu madre murió poco después del parto. No se presentó ningún certificado de nacimiento a nombre de Felton. No hay registros de tu madre, más allá de las notas de la casa de una criada que llegó en la primavera de 1907 y desapareció en el verano. Marion parpadeó, visiblemente luchando por procesar sus palabras. Poirot se acercó, con voz suave pero firme. Usted, mademoiselle, es la niña del relicario, la niña nacida de Evelyn Shore, oculta bajo el disfraz de la vergüenza, envuelta en secreto y criada por un sirviente leal para preservar la dignidad de una familia que temía más el escándalo que el dolor. Marion negó con la cabeza. No, eso no puede ser. Papá, el señor Felton, me amaba. Y lo hizo, le aseguró Poirot. Más de lo que la mayoría de los padres aman a sus hijas. Él te crió con cuidado, te dio estabilidad, pero él sabía la verdad, y cuando alguien intentó exponerla, los confrontó, y desapareció. La habitación quedó en silencio. Poirot se volvió hacia Julián. Tú fuiste quien encontró las cartas. Te diste cuenta de que si se revelaba la verdad, Marion tendría un derecho legítimo, no como hija de un sirviente, sino como sangre de Lady Agatha. Eso significaría que tu herencia estaba en peligro. Julián apartó la mirada y su rostro se ensombreció. Poirot volvió a señalar la fotografía. El parecido es claro. El relicario, la cara, es Marion, escondido en el lugar más visible. Y, sin embargo, nadie lo vio. Lady Agatha se agitó. Su voz era tranquila, pero se escuchó por toda la habitación. Le prometí a Evelyn que protegería a la niña, pero fracasé. Dejé que el silencio hablara más que el amor. Poirot inclinó la cabeza. Y, sin embargo, ahora, señora, tiene la oportunidad de arreglar las cosas. Marion, con los ojos muy abiertos y temblorosa, apenas podía formular la pregunta. Entonces, ¿quién soy yo? Poirot se volvió hacia ella con dulzura. Eres Marion Morcombe, nieta de Lady Agatha, hija de Evelyn, y la legítima heredera de una verdad negada durante mucho tiempo. Los ojos de Poirot se volvieron hacia la ventana, donde la lluvia se había reducido a una suave llovizna. El cristal estaba perlado de humedad, y, más allá, se podía ver el tenue contorno del jardín de rosas, con sus flores cayendo a la luz del atardecer. Pasemos ahora, dijo con gravedad, al destino del hombre que, más que ningún otro, pagó el precio de la lealtad, el señor Felton. Jadeos murmuraron por la habitación. Poirot caminó lentamente hacia la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda.
El señor Felton, devoto sirviente y guardián silencioso, sabía la verdad. Había visto las cartas, oído los susurros del pasado, y lo más importante, sabía quién era realmente Marion. Se le había confiado ese secreto desde su infancia, y recientemente sintió que ese secreto ya no estaba a salvo. Se volvió hacia Julián. Te acercaste a él la noche de la fiesta, exigiste saber lo que sabía, y cuando él no te lo dijo, lo seguiste. Lo confrontaste en el jardín. Los ojos de Julián se entrecerraron. Estás inventando historias, Poirot. No, monsieur. Los estoy revelando. Los jardineros habían mencionado que la tierra debajo del preciado rosal de Lady Agatha había sido perturbada recientemente. Les pregunté si se había plantado algo y dijeron que no. Poirot se acercó a una mesa auxiliar y sacó una hoja de pergamino doblada. Esta mañana, continuó, le ordené al jardinero que cavara debajo de las raíces del cenador. Debajo de la marga, apenas oculto por una fina capa de lona y tierra, había un cuerpo. Un grito horrorizado salió de los labios de Marion. No. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. Sí, señor Felton. Lo golpearon una vez en la base del cráneo y lo enterraron apresuradamente debajo del mismo jardín que una vez cuidó. Lady Agatha jadeó, con el rostro pálido. La voz de Poirot se volvió férrea. Julián creía que eliminando al hombre que sabía la verdad, la herencia seguiría siendo suya. Pero el asesinato, señor, es como una rosa. Su aroma se pega a la mano que lo corta. Julián no dijo nada, pero su silencio fue condenatorio. Poirot se cruzó de brazos. Verás, el mensaje nunca estuvo destinado a Lady Agatha. Estaba destinado a tú. Aterrorizar, provocar, y al hacerlo, te expusiste. La habitación había caído en un silencio atónito, cada rostro demacrado y pálido. Poirot estaba en el centro, como un maestro que acabara de llevar a su orquesta a su estridente crescendo. Y ahora, dijo, el trazo final, el último pincel de color en este sombrío retrato. Se volvió hacia Julián una vez más. Su motivo, monsieur, era simple. Tenía miedo de ser suplantado. El patrimonio, la fortuna, estas cosas eran sus expectativas, sus derechos. Pero cuando descubrió la verdad sobre Marion, cuando se dio cuenta de que Lady Agatha planeaba cambiar su testamento, tomó medidas. Poirot levantó un sobre pequeño. Esta carta, sin firmar y mecanografiada, fue colocada entre las cosas de Florence. Pero la máquina de escribir de la que procedía se encontró en su estudio. Se recuperó de su cubo de basura una hoja con un monograma de papelería de Rosehaven. Descuido, monsieur, nacido de la arrogancia. La boca de Julián se torció. No tienes pruebas de eso. Mais oui, respondió Poirot con calma. No necesito huellas dactilares, monsieur. Solo lógica. Usted falsificó la carta para sugerir que alguien más en la casa sabía la verdad. Luego, utilizó esa falsificación para manipular la creación del pastel, mediante soborno y manipulación. Y cuando Lady Agatha no reaccionó como esperaba, recurrió al veneno. Cecilia jadeó. El té. Oui, el té. Arsénico. Un método clásico, sutil y eficaz, especialmente en pequeñas dosis. Pero no mató, porque no era tu intención. Solo deseabas quebrar su espíritu, silenciarla permanentemente, sin violencia. La mirada de Poirot era ahora feroz. Pero el asesinato, señor, el asesinato deja huellas, en la forma en que hablas, en las mentiras que dices, y, en última instancia, en las acciones que intentas borrar. Dio un paso adelante. Destruiste a un hombre que solo tenía amor en su corazón. Enterraste la verdad bajo rosas y casi borraste la identidad de una mujer por el bien de la plata y la piedra. Julián permaneció inmóvil. Poirot se volvió hacia Lady Agatha. Señora, la verdad está ante usted. Lo que queda ahora es la justicia. Lady Agatha finalmente habló, con voz fría y clara. Llame a la policía. Poirot hizo una reverencia. Ahí tienes. Poco después de la declaración final de Poirot, la compostura de Julian Morcombe
Se rompió por completo. Se levantó repentinamente de su silla, derribó la mesa auxiliar con estrépito y salió corriendo al pasillo como un hombre poseído. «¡Deténlo!», gritó Lady Agatha, pero Poirot se limitó a levantar una mano. «Déjalo correr», dijo con calma. «No llegará muy lejos». Lo admito, lo seguí, con el corazón acelerado, por el pasillo hasta el camino resbaladizo por la lluvia. La grava crujió bajo los pasos apresurados de Julian mientras se dirigía al garaje. Pero antes de que pudiera llegar a las puertas, 2 agentes uniformados surgieron de las sombras, con las pistolas en la mano y sus siluetas nítidas en la niebla. «Julian Morcombe», ladró el mayor de los 2, «estás arrestado por el asesinato de Thomas Felton y el intento de envenenamiento de Lady Agatha Morcombe». Julián se quedó helado. En ese momento, la desesperación desapareció de él, dejando solo incredulidad. «¿Tenías a la policía esperando?», tartamudeó mientras Poirot avanzaba detrás de mí, sin ninguna prisa. «Mais bien sûr», dijo Poirot. «Incluso el jardín de rosas más hermoso necesita cuidados, señor, y un jardinero sabio se prepara para las plagas antes de que caben demasiado profundo». Cuando las esposas se cerraron, la expresión de Julian era de amarga derrota. La ilusión de invulnerabilidad aristocrática se había desmoronado, revelando nada más que un hombre asustado, aferrándose a tierra robada. Poirot se volvió hacia mí y se ajustó los puños con satisfacción. «Siempre es así, Hastings. El criminal se cree más inteligente de lo que es, pero olvida, la vérité florece en el silencio y en la sombra, y siempre sale a la luz». El salón volvió a estar en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de la chimenea. Lady Agatha estaba sentada rígidamente en su silla, con el rostro pálido pero sereno. Marion estaba frente a ella, inmóvil, como si estuviera atrapada entre el deber y la incredulidad. Poirot y yo nos quedamos cerca de la puerta, respetando el momento. Por fin, Lady Agatha levantó la mano, no para despedirla, sino para convocarla. Su voz, aunque frágil, se escuchó claramente por toda la habitación. «Ven aquí, niña». Marion se acercó vacilante. «No eres quien pensaba que eras», dijo Lady Agatha con tono grave. «Pero yo tampoco. Creí que podía preservar esta casa, este nombre, encerrando el pasado». Tomó la mano de Marion y la apretó con fuerza. «Pero eres Morcombe por sangre, eres mío, y ahora veo que no es vergüenza lo que llevas, sino fuerza». Los ojos de Marion se llenaron de lágrimas. «Nunca quise nada más que pertenecer». Lady Agatha le ofreció una pequeña y rara sonrisa. «Entonces lo harás. Esta casa ha estado demasiado tiempo en silencio. Es hora de que resuene la verdad». Poirot dio un paso adelante e hizo una profunda reverencia. «Una decisión muy elegante, señora. No se toma con orgullo, sino con el corazón. Es, como dicen, la última pieza del rompecabezas». La vieja matriarca inclinó la cabeza. «Entonces, que así sea». Sentí, muy profundamente, que se había cerrado un capítulo que debía haber estado muy atrasado, escrito no en herencia, sino en perdón. Más tarde, Poirot y yo paseamos por los senderos del jardín, con la tierra todavía húmeda por la lluvia y el rosal tranquilo y lúgubre. «Sabías dónde buscar», dije, antes de que nadie sospechara. Poirot se ajustó los puños. «Ah, mon ami, pero no fue la tierra la que me habló, fue la gente». Se arrodilló junto a las rosas y sus dedos rozaron la tierra sin tocarla. Verá, cuando Julian nos dijo que las rosas de Lady Agatha habían sido trasplantadas semanas antes, eso fue un error. Había caminado por este camino. No vi ninguna señal de tierra alterada, ningún tallo roto, ningún mantillo reemplazado. «Pero eso podría haber sido cualquier cosa», protesté. Number, combinado con su nerviosismo, su hábito de mirar hacia este lugar cada vez que se menciona el nombre de Felton, eso, Hastings, fue la clave. Se levantó y se sacudió el polvo invisible de las rodillas. «Un criminal puede ocultar sus huellas,
pero no su instinto para proteger la mentira. Julian temía este jardín porque había enterrado la prueba debajo de él. Y sin embargo, dije, al principio no tenías evidencia física. Poirot sonrió. Number, pero la psicología de la culpa deja rastros, en palabras, en miradas, en silencio. Hay que escuchar lo que no se dice. Caminamos en silencio durante unos pasos. ¿De verdad crees que Marion traerá la paz a esta casa? Yo pregunté. Poirot asintió. Ella es el puente entre el pasado y el futuro. Una vida oculta, ahora revelada. Luego, con una sonrisa, añadió, y tal vez incluso produzca mejores rosas. Nos estábamos preparando para salir de Rosehaven, cuando Cecilia nos interceptó en el vestíbulo, sosteniendo un sobre color lavanda pálido. Su expresión era solemne. Se encontró en el escritorio de la señorita Evelyn, dijo. Dirigida a usted, señor Poirot. Poirot la cogió con delicadeza y luego la abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel color crema, la letra clara e inconfundiblemente suya. Lo leyó en voz alta, en voz baja. Al señor Poirot, tienes razón, Marion es mi hija. He llevado este secreto como una sombra, siempre a mi lado, nunca lejos. Al principio, creí que el silencio la protegería, del juicio, del escándalo, del mismo destino que destruyó a Florencia. Pensé que el pasado, si se enterraba lo suficientemente profundo, perdería su poder. Pero el silencio no es protección, es una prisión. Y ahora la verdad ha irrumpido. Quizás fui un cobarde. Quizás yo era solo una madre, temerosa de lo que el mundo pudiera hacerle al niño que ella no podía reclamar. Gracias por devolvérmela, incluso si ella nunca lo sabe. Evelyn Costa. Poirot dobló la carta con silenciosa reverencia y la guardó en su bolsillo interior. Ella lo sabía, dije. Todo el tiempo. Sí, asintió Poirot, y a su manera, ella amaba profundamente. Pero el amor no puede prosperar en silencio. Debe hablar, aunque solo sea una vez. Le dejamos la carta a Lady Agatha. Ella no lloró. Ella solo lo colocó al lado de la fotografía del relicario y susurró. Por fin. El tren acababa de salir de la estación rural cuando Poirot, pulcramente metido en su compartimento y con la maleta a los pies, se reclinó con un suspiro de satisfacción. Bueno, Hastings, dijo, otro caso cerrado, otra verdad sacada a la luz. Me reí entre dientes. Y todo sobre un trozo de pastel. Poirot sacudió dramáticamente la cabeza. Ah, pero amigo mío, nunca subestimes el peligro del pastel. Detrás de la crema batida y el delicado bizcocho se esconde el potencial de los secretos más amargos. Supongo que la próxima vez que asistamos a un cumpleaños, deberíamos comprobar si hay explosivos en el relleno de fruta. Él levantó una ceja. O tal vez por venganza en la vainilla. Me reí y luego me quedé pensativo. ¿Sabes, Poirot? Es extraño pensar que algo tan festivo como un pastel de cumpleaños pueda poner tanto en movimiento. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante y juntó los dedos. Es precisamente por eso que es tan eficaz. ¿Quién lo sospecharía? El pastel es un símbolo de dulzura, de inocencia, pero los símbolos, como las personas, pueden corromperse. Se dio unos golpecitos en la sien. La clave, Hastings, no es buscar el drama, sino observar el desequilibrio. Un relicario que no pertenece. Un silencio demasiado completo. Una flor de azúcar descrita demasiado pronto. Pensé que todo era coincidencia, murmuré. Él sonrió. Y eso, mon ami, es con lo que siempre cuenta el asesino. El tren siguió traqueteando hacia Londres y Poirot, con una leve sonrisa, cerró los ojos. Yo, sin embargo, no pude evitar mirar con recelo el carrito del té mientras pasaba. Y por una vez, rechacé cortésmente el bizcocho de limón. Y así, mientras el campo pasaba por la ventanilla de nuestro tren, y Poirot dormitaba con la calma de un hombre que una vez más había desenredado una red de silencio y engaño,
me encontré reflexionando sobre la curiosa naturaleza de la verdad. Había comenzado con un pastel de cumpleaños, inofensivo, de celebración, y terminó con un asesinato descubierto, un heredero oculto restaurado y una familia finalmente obligada a enfrentar su pasado. Todo porque Poirot, con sus pequeñas células grises, había detectado lo que nadie más había visto. No lo que estaba presente, sino lo que estaba desaparecido.